Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a la invitación a Sendigastro y a todos por venir a la charla. Vamos a empezar hoy. Hoy hemos hablado de un sinfín de temas de gastroenterología, así que hoy vamos a tocar un tema interesante. Realmente es para que ustedes se lleven el mensaje a casa de cuándo referir al gastroenterólogo si están sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es una enfermedad progresiva, crónica, inmunomedida en adultos y niños, y a veces pues es difícil el diagnóstico porque puede ser desde algo muy leve que presente su consulta al paciente hasta una enfermedad grave. Entonces, esto puede provocar que el paciente tenga muchas complicaciones como fístulas, estenosis o infecciones, incluso cáncer al momento que lo diagnostiquemos. En los niños puede causar alteraciones en el crecimiento y retraso. A manera general, pues la enfermedad inflamatoria pues, comprende la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, hasta un 10% cae en una categoría indeterminada. Y recuerden siempre, las características clínicas endoscópicas, histológicas y radiológicas se utilizan para hacer el diagnóstico. Es importante siempre tener la epidemiología porque si están sospechando una enfermedad inflamatoria, mujer, 20, 30 años, de ascendencia judía, colitis ulcerativa, siempre es importante la epidemiología, 30, 40 años, los factores de riesgo son importantes, hay algo de un factor genético, algo de un factor ambiental, antecedentes familiares hasta un 10, un 20%, todo eso hay que tenerlo claro, eso es examen físico e historia clínica. Se dice mucho, no hay algo que explique como tal que lo causa, pero la inflamación intestinal resulta de una desregulación del sistema inmunitario. Se cree que la inflamación es por los T-helper en ambas, los 1 y los 2, y hay una respuesta inflamatoria. Entonces, como les dije, factores de riesgo, tabaquismo, apendicectomía, la dieta, siempre la tienen que tener en cuenta cuando hablamos de la historia clínica. Infecciones gastrointestinales previas en el último año sobre todo, indagar siempre de medicamentos que utiliza el paciente, terapia hormonal, anticonceptivos, AINES, antibióticos, lactancia, dónde vive su paciente. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque este paciente ustedes lo van a referir ya sea a medicina interna, directamente al gastroenterólogo. Lo importante es que tengan en cuenta que debemos ver cómo está la actividad, si tiene una severidad y clasificarlos para ver cómo este paciente va a evolucionar, si va a tener una enfermedad severa. Entonces, en enfermedad de Crohn, bueno, la enfermedad se puede localizar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Si ven, este paciente tiene lesiones en el esófago, en el antro, puede afectar cualquier parte, 50% está en el ilion terminal y el colon, hasta un 30% tiene afección del intestino delgado, el 20% del colon, el 25% tiene complicaciones perianales, fístulas, y hasta un 10% solamente enfermedad perianal o enfermedad superior. También es importante tener claro cuáles son los fenotipos de la enfermedad, si es un patrón inflamatorio, fistuloso penetrante o un patrón obstructivo fibroestenosante. Nosotros utilizamos algunas clasificaciones como la de Montreal, que evalúa la extensión y gravedad de la enfermedad. Si tenemos una proctitis, el paciente tendrá hasta un 60% de síntomas como rectorragia, tenemos urgencia y pues así lo vamos a ver, cómo está la extensión y gravedad de la enfermedad. Si tiene una colitis izquierda, puede tener proctitis, diarrea, dolor abdominal, y si es una enfermedad extensa, síntomas constitucionales, como veremos más adelante. También es importante que sepan que hay que tener en cuenta la hora, porque esto nos va a decir qué tanto vamos a ser agresivos en el momento del manejo, tener como predictores. Si el paciente llega con edad temprana al momento del diagnóstico,
afectación extensa intestinal, ileal, compromiso iliocolónico, enfermedad rectal perianal grave, fenotipos penetrantes o estenosantes, son predictores de que este paciente pues debemos actuar en un manejo más agresivo o utilizar medicamentos de mayor escala para poder parar la enfermedad. Siempre que tengan pacientes con lesiones grandes, profundas, antecedentes de fístulas o abscesos. El comportamiento fibropenetrante también se relaciona a mayor riesgo de enfermedad perianal. En cuanto a los predictores de la colitis, pues tenemos que la colitis activa, el uso de biológicos tempranos, colitis extensas o necesidad de corticoides, infecciones como la de Clostridium y citomegalovirus, tienen mayor riesgo de colectomía. Entonces, aquí ya sabemos las variables que tenemos que buscar. Siempre historia clínica, ver la extensión de la enfermedad, la edad en que debutan, menos de 14 años, menos de 40 años, hay historia de que el paciente tiene tabaquismo, enfermedad perianal severa o rectal, enfermedad penetrante o estenosante, qué tanto afecta el ilion, si ha estado hospitalizado antes, si ha necesitado corticoides, infecciones como el Clostridium y el citomegalovirus debemos de tenerlas en cuenta. Como les dije, la estratificación y el pronóstico diagnóstico es importante a la hora de decidir cuál es el manejo que le vamos a dar a este paciente. Entonces, como les dije, lo que nosotros queremos evitar son las complicaciones. Que este paciente nos llegue a la consulta con estenosis, obstrucción o fístula, abscesos. Y cuando hablamos de enfermedad de Crohn y cuando hablamos de una colitis ulcerativa, bueno, que este paciente no tenga pérdida de las funciones colónicas, alorectales o que necesite cirugía o ya venga con un cáncer colorectal al momento del diagnóstico. Entonces, ¿cómo se va a presentar este paciente si a la consulta? Este paciente va a venir con síntomas sistémicos. Si ustedes ven, el paciente ha perdido peso, tiene fiebre, fatiga, síntomas constitucionales. Además de esto, quiero que tengan en cuenta que en enfermedad de Crohn el paciente va a tener dolor abdominal, diarrea, a veces va a tener algo de sangrado, otras afecciones pueden ser orales, siempre indaguen por síntomas extragastrointestinales, en la colitis, diarrea con sangre. Si ustedes ven un paciente, tiene más de 2 meses, ha tenido varios cuadros intermitentes de diarrea sanguinolenta, siempre piensen que pues joven, que pueden estar enfrentándose en una enfermedad intestinal temprana. Eso va a hacer que ese paciente llegue a la consulta del gastroenterólogo más pronto y le mandemos los exámenes para que este paciente lleve su tratamiento oportuno de manera precoz. Como les dije, las manifestaciones intestinales son importantes, ver si el paciente tiene eritema nodoso, pioderma gangrenoso, causas autoinmunes, enfermedades hepáticas, renales o cardiovasculares, siempre indaguen en eso de estos pacientes cuando llegan. ¿Cómo diagnosticarlo? Realmente presentación clínica, hallazgos endoscopos, radiológicos y histológicos van a demostrar el grado de inflamación granulosa. Entonces, los exámenes de rutina, un hemograma es importante, BES, PCR, estudios de heces para ver si no es algo infeccioso. Recuerden, paciente hay que indagar viajes recientes, uso de medicamentos, cuánto tiempo tienen los síntomas. Muchas veces el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal llega obstruido al cuarto de urgencia después de haber consultado por dolor abdominal varias veces. Ese paciente que ustedes dicen, le han hecho varios estudios de imagen, siempre va, le dan algo para el dolor, vuelve a casa. Muchas veces han estado con diarrea de manera o sangrado rectal por muchos años antes de que se haga un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. O debutan con otras cosas, una colangitis esclerosante primaria y el paciente tenía muchos años de sangrado rectal. Es importante que todo eso lo tengamos en cuenta porque ese paciente probablemente lo veamos nosotros ya complicado o con muchas complicaciones. Entonces, siempre tener la sospecha en un paciente que llega con diarrea, con sangre, excluir cosas infecciosas primero, pero también siempre pensar en que pueden estar debutando con una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces,
como parte de la parte infecciosa. Tenemos marcadores en heces que marcan inflamación, como la calprotectina fecal. ¿Qué podemos decir esto? Esto es una herramienta para pacientes de recién diagnóstico según riesgo de progresión y respuesta a la primera línea de tratamiento. Y se puede utilizar como marcador de recaídas en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria inactiva. La duplicación nos puede decir que se asocia a mayor riesgo de recaídas, pero hay que tener en cuenta en la población adulta que tienen cierto grado de inflamación, que diversas enfermedades pueden elevar la calprotectina fecal, como la diverticulitis, la colitis, malignidades o medicamentos. Entonces, pues tenerlas en cuenta a la hora de pedir calprotectina. Las pruebas diagnósticas genéticas no están indicadas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal ni los marcadores serológicos. Eso para que tengan claro que no tienen que estar pidiendo anticuerpos. Si ustedes sospechan en su clínica de eso, se decidirá en la consulta cuando le refieran al gastroenterólogo para mandar ese tipo de pruebas. En cuanto al estudio de elección, bueno, hay que hacerle una ileocolonoscopía para tomar biopsias. Si su paciente tiene síntomas superiores, estará indicada una endoscopía, pero siempre pues hay que hacer una colonoscopía para tomar biopsias, revisar el ilio, aunque no veamos nada inflamado, y tomar biopsias. ¿Cómo veríamos eso? Bueno, veríamos úlceras sangrantes, el patrón vascular se pierde, hay eritema, y es importante siempre tomar biopsias y referirlo para hacer el diagnóstico. Si por alguna razón ustedes tienen su paciente, le hicieron la colonoscopía y llegan los hallazgos, inflamación crónica del colon, irregularidades, abscesos o criptas, y ustedes ven, bueno, ustedes están sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal para que pues tengan la referencia y puedan mandarla al gastroenterólogo para iniciar el tratamiento o terminar los estudios. Muchas veces la terapia biológica que utilizamos inmunosuprime y este paciente se tienen que hacer otros estudios para excluir tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro medio, o terminar serología viral o los medicamentos que vamos a utilizar. Entonces, pues lo más importante, estoy sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal, he excluido cosas infecciosas que tenga mi paciente. Bueno, hay que hacer una colonoscopía para tomar biopsia y descartar que no esté enfrentando eso tempranamente para iniciar un tratamiento oportuno. Otros estudios que son para mencionar, porque digo, ustedes lo van a referir, nosotros sabremos qué estudio mandarles. Una endoscopía alta, como les dije, muchas veces nos dicen queremos endoscopía y colonoscopía. Bueno, las indicaciones son claras para hacer una endoscopía. Si el paciente tiene síntomas superiores o un estudio de imagen, usted ve que se ve inflamado el duodeno o viene con síntomas, está indicado. Si no, solamente tenemos que hacerle una endoscopía. Cuando hablamos de afección del intestino delgado, pues habría que hacer una cápsula endoscópica o podíamos intentar hacer una enterografía por resonancia para evaluar el intestino delgado. Como les dije, el enterocado o una enterografía por resonancia si vemos que tiene afección del intestino delgado. Y bueno, aquí para mencionarlo, tenemos los scores de actividad de la enfermedad en moderada, leve o severa, que tenemos que tener en cuenta como el CEDAI para ver si la enfermedad está en remisión, es leve, moderada o severa. Esto en cuanto a qué tratamiento vamos a utilizar. Aquí tenemos el índice de actividad de la colitis ulcerativa, vemos cuántas veces va al baño, ese con sangre, si tiene urgencia, cómo está la hemoglobina, el BES-PCR, los scores endoscópicos para clasificarla. Estos pacientes tienen mayor riesgo de cáncer, la vigilancia de cáncer es importante, se las debo mencionar porque probablemente pues yo, si tengo una enfermedad inflamatoria, yo sé que a ese paciente le tengo que dar vigilancia, pero si a ustedes le llega a su paciente, saber que ese paciente tiene que tener vigilancia. Probablemente si siga con su gastroenterólogo, no sea necesario que ustedes sepan eso, pero siempre tenerlo en cuenta, la duración de la enfermedad, el grado de afección colónica,
la colangitis esclerosante primaria y antecedentes familiares de cáncer colorectal. Como les dije, pacientes que tienen mínimo de 8 años de diagnóstico, debe hacerse vigilancia por cáncer colorectal en enfermedad inflamatoria. Y como les dije, para llevar a casa, pues este paciente es un paciente que a veces viene con síntomas leves y esto es un desafío para la atención primaria, que consulta muchas veces por dolor abdominal o diarrea. Siempre es importante mandar el laboratorio de rutina, hemogramas, BES, PCR, antecedentes de sus vacunas, hacerle los estudios endoscópicos. Si se le hace un diagnóstico, bueno, considerar el apoyo, porque ese paciente puede que tenga disfuncionalidad en el trabajo o tenga muchas hospitalizaciones. Si consideran también ver si tiene enfermedad del intestino delgado, si hay que hacer una enteroresonancia, los estudios endoscópicos, ver si tiene deficiencias vitamínicas, la desnutrición en estos pacientes, que tengan el apoyo nutricional. Esto es importante que ustedes lo sepan. Entonces, ¿por qué hablamos de la severidad? Bueno, el diagnóstico temprano es para iniciar terapia temprana. La clave es determinar la selección inicial del tratamiento, que no es el propósito de esta charla, pero todo lo que hemos hablado durante estas horas es para hacer un diagnóstico temprano y nosotros sepamos si la enfermedad está en leve, moderada y severa para iniciar el tratamiento. Hablar con el paciente de la seguridad del medicamento, la preferencia del médico es importante para tomarlas. Y como les dije, lo importante que ustedes se lleven aquí, yo decidiré si el paciente cae en una enfermedad moderada o severa, qué tratamientos mandarles, pero es importante que ustedes puedan hacer su diagnóstico y poderlos mandar. De igualmente en la colitis ulcerativa, poder encaminar al paciente y hacer un diagnóstico temprano, no que el paciente llegue al cuarto de urgencia con una obstrucción intestinal o con una estenosis y el paciente ha consultado varias veces a medicina de primaria, incluso ha ido al internista y al final el paciente queda con una enfermedad inflamatoria intestinal y lleva más de 5 o 6 años consultando por síntomas. Y bueno, para concluir, pues es un diagnóstico principalmente la historia clínica, estudios endoscópicos, histológicos y de imagen nos hacen un diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante el diagnóstico temprano porque pues tenemos medicamentos como los biológicos. Si el paciente es un paciente joven que debuta con enfermedad severa, yo voy directo a esos medicamentos para evitar complicaciones como estenosis o fístulas en ese paciente. Así que es importante que tengan en cuenta todo esto. Paciente con diarrea crónica y dolor abdominal, joven, cada vez más en nuestra población lo vemos. De hecho, por lo menos 2 pacientes a la semana vemos que vienen con una enfermedad, están debutando con una enfermedad inflamatoria intestinal. Así que es importante que ustedes siempre en su consulta lo tengan presente a la hora de abordar estos pacientes para ser referidos al gastroenterólogo. Muchas gracias.